Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. ¿Cómo es? Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Señoras y señores, cuando hablamos del superhéroe, muchas personas se imaginan a un Jesús. En el siglo IV, Lucio Lactancio tuvo la brillante idea de inventarse un personaje que sería el Jesús de Nazaret, o Jesús, o Jesucristo, o Jesús el Cristo, que Jesucristo fue inventado por ¿quién? Por Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Entonces usted pregunta, si es un invento, ¿cómo es que se ha considerado hasta el día de hoy como alguien superhéroe? Según las historias que usted debe de leer y comprender, es que en el siglo IV, Lucio Lactancio tuvo la brillante idea de inventarse a un personaje que sería Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que daría su vida para salvar a la humanidad. Veamos si yo puedo presentarle pantalla para que usted no diga que me lo estoy inventando. Veamos si puedo compartirle a usted pantalla por acá. Veamos si no se... Ahí está, vamos a ver por acá. Ahí está. Veamos. Si usted logra visualizar ahí. Yo digo que sí. Ahí está el documento para que usted no diga que me lo estoy inventando y es un invento que Conociendo la Verdad nunca presenta pruebas. Ahí está. En el siglo IV, Lucio Lactancio tuvo la brillante idea de de inventarse a un personaje que sería Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que daría su vida para salvar a la humanidad de sus pecados. Lactancio, como el intelectual que era, supo adoptar los rasgos mágicos de los héroes mitológicos más famosos de la época para readaptarlos a un nuevo invento que sería Jesús, con la posterior ayuda de Eusebio, y le añadieron a las epístolas y los evangelios algunas características humanas. Perfecto, por aquí voy. Y un poco de sabiduría helénica en aquellos tiempos donde la ignorancia imperaba en la población. Jesús de Nazaret fue adoptado ciegamente como una persona real. ¿Cómo es? Como una persona real. Vaya que no, señores. Así funciona este humanero. Así ha funcionado todo el tiempo. Y este humanero justamente ha funcionado justamente como la idea de este señor. Déjeme modificar la fuente para que usted pueda ver mucho más interesante. Ahí está. Jesús de Nazaret fue adoptado ciegamente por una persona real. Sin embargo, hoy en día podemos localizar los detalles de este fraude. El libro El héroe del barón Reglán. Ahí está el nombre del libro. Si usted quiere, lo descarga. Yo lo tengo. Si quiere, que se lo comparto. Pero eso sí, me aguantan porque tengo 2000 libros que usted tiene que leer todavía. Se establecieron ciertos caracteres universales que cumplen la mayoría de los héroes. De las diferentes mitologías, civilizaciones, se trata de un esquema que nos ayuda a comprender al héroe. En primer lugar, este nace de una madre virgen, ¿o no? La respuesta es sí. Y padre pertenecientes a la realeza en concepciones casi inusuales, como el caso del supuesto Cristo, o total desconocimiento de su propio origen Edipo. En segundo lugar, subraye, tome captura. En segundo lugar, de niño es arrebatado de los brazos de sus padres producto de alguna profecía
o abandonado al lecho de un río y recostado por una familia de origen humilde. Una vez crecido el héroe, asume su origen noble, regresando del destierro a reclamar su reino. Enemistado con los dioses, diversos obstáculos son puestos en su camino y con los cuales éste debería lidiar y derrotar. Finalmente, la posesión, efecto de la magia o ataque de ira, y justamente Jesús cumple ese efecto de personaje. Jesús es airoso, Jesús es enojado, Jesús le llama perra a una mujer, solo porque no es justamente de su pueblo, de su aldea, de su región. El personaje heroico comete un crimen que debe expiar por su propia vida y con el destierro. Justamente el Padre de Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo justamente es el mismo Jehová. Es decir, lo que está escrito dentro del libro llamado Biblia, que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Verbo, estos tres son uno solo. Entonces, son lo mismo haciendo un efecto cada vez que quieren arreglar algo. Su muerte generalmente se da en una corta edad, a los 33 años, entonces pregúntese usted, ¿cómo es que Jesús a los 33 años también fue quitado de este plano físico? Pero era superhéroe. Es más, es Dios por encima de todo. Está chilero, ¿cierto? A la vez que su cuerpo es redimido por acción de fuego, agua y se mantiene fuera del alcance de los hombres, ya que se supone entra al cielo en cuerpo y alma, pero los creyentes no pueden hacerlo. Similar al caso del Jesús bíblico o el del Cristo bíblico. Dentro de esta categoría se enumera y narra brevemente los relatos en cuanto a los clásicos Edipo, Prometeo, sufraye eso. ¿Dónde sacaron a Chusito? Prometeo. Gilgamesh, muy bien, buenísimo. Cristo, perfecto, está fenomenal esto. Heracles, Siegfried, muy bien. Aquiles y así sucesivamente, etcétera. Básicamente, los héroes clásicos demuestran desde muy temprana edad sus prodigios en algún área del conocimiento o alguna habilidad física manifiesta, como en el caso de Jesús, el Cristo de la Biblia. A lo largo del tiempo, los mitos han sido fragmentados o adaptados a la necesidad de los pueblos que los crean o los reciben. En dichas alteraciones existen indudablemente un uso ideológico llevado a cabo con el fin de legitimar determinada acción política o religiosa. Es como el caso del personaje de Jesús en la Roma del siglo IV. Los viajes, expediciones y travesías de estos heroicos relatos están a la orden del día. No solo se pueden llevar a cabo por todos los confines de la tierra, sino también en el inframundo o mundo trascendental donde habitan los espíritus, dioses o ancestros. ¡Qué documento tan bueno! Como el caso de Jesús el Cristo. Entonces usted se debe de preguntar, o Jesús o Jesucristo, que da la misma cosa, el arquetipo heroico asume mayor grandeza cuando más extraña, inhóspitas, duras y lejanas de las tierras visitadas. Así es el retorno, refuerza su origen divino, humano, como el caso de Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús y Cristo. Aquí los 22 arquetipos que conforman el parámetro de la escala regla. La madre del héroe era una virgen. Sí, la historia usted lo sabe. La madre del héroe es una virgen de sangre real. Sí, claro. María era de sangre real.
¿Su padre es un rey? Ujú. Sí, es un rey, claro. José era descendiente de quién? Del rey David. Ah, perfecto. Este rey a menudo es pariente de la madre. Ajá, exacto. Las circunstancias de su nacimiento son inusuales. Se le adjudica ser hijo de un dios. Después de su nacimiento se intenta matarlo, usualmente por su padre, su madre o su abuelo. Pero es salvado de este intento, es criado por padres postizos en una tierra lejana. Justamente le pasó a Chusito. No se conoce nada de su niñez. Ajá, exacto. Al alcanzar la adultez regresa o viaja a su futuro reino. Obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón, una bestia salvaje y luego se casa con una princesa, a menudo la hija de su predecesor. Se convierte en rey por un tiempo, reina sin inconvenientes, dicta leyes, pierde el favor de los dioses o de los seguidores. Es exiliado, encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina. No tiene hijos ni tiene esto, no lo sucede. Su cuerpo no es enterrado, sin embargo, tiene uno o más sepulcros sagrados. Resultado a aplicar de esta escala reglan de algunos ejemplos. Edipo, mitología griega máximo conocido. Moisés, mitología judía, cristiana e islámica. Musa. Teseo, mitología griega, Jesús de Nazaret, mitología cristiana e islámica. Dionisio, mitología griega y romana. Baco. Rey Arturo, literatura inglesa y francesa. Ya le estoy diciendo dónde puede encontrar. Akin, She-Walker, Darth Vader y Star Wars. Star Wars. Perseo, mitología griega. Rómulo, mitología romana. Hércules, mitología romana y griega. Yao, mitología galesa. Belefonte, mitología griega. Gilgamesh, mitología sumeria. Jasón, mitología griega. Zeus, mitología griega y romana. Júpiter. Windo, mitología africana. Pelope, mitología griega. Robin Hood, leyenda inglesa. James, capitán de la nave estelar. Apolo, mitología griega romana. ¿Se sigue leyendo? Muy bien. Sigurd, mitología germánica. Harry Potter, alumno del colegio Hogwarts de la magia y hechicería. Jesús tiene 19 de los 22 parámetros para medir a los héroes ficticios. Entonces, si decimos que Jesús existió, esto equivaldría a que Zeus, Harry Potter y Hércules también fueron reales. Así que, señoras y señores, el cristianismo simplemente es ignorancia. Y aquí están las bibliografías en donde yo encontré esta información. El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. Hugo Francisco Bauza, Buenos Aires, Argentina, editorial Fondo de Cultura Económica 2007. Y aquí usted puede tomar el pantallazo en donde usted puede encontrar las historias en donde usted puede ignorar. Lactancio, el hombre que inventó a Jesús de Nazaret, ahí está el link, tómele un pantallazo y usted búsquelo, y usted puede encontrarlo, para que usted no diga que yo me lo estoy inventando. Habiendo dicho esto, señoras y señores, que se me fue en la pantalla, cada vez que yo hablo y digo que es el absurdo sacrificio de Jesús en una cruz, pero vaya, es interesante cuando yo me encuentro con este pasaje bíblico que usted va a tener ahora mismo en su pantalla. Veamos entonces el pasaje bíblico que a usted le fascina tanto cuando se habla de la resurrección, no sé qué. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Por qué no escribieron hemos escuchado? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria. Aleluya.
Señoras y señores, el Salvador del mundo ha hecho algo, el Cristo héroe, ha hecho algo por la humanidad. Si la resurrección de un supuesto Jesús, que simplemente es la resurrección, la palabra resurrección es resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, significa que puede morir una vez más. ¿Cuál es lo impresionante de todo eso? ¿No se han dado cuenta ustedes que usan la palabra mujer? Pero no, ellos mismos dicen que la mujer no tiene potestad, no tiene el poder, no tiene nada que hacer, cuando la mujer debe de estar callada, pero cuando es necesario usarla para demostrar una ficción, la utilizan. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Oído, ¿sabe usted qué significa oír? Es no prestarle atención. Este es un ruido que usted no le presta atención porque no le molesta. Escuchar es prestar atención de lo que están diciendo. ¿Cómo es posible entonces? ¿Por qué no escribieron la palabra escuchar? Hemos oído y sabemos que verdaderamente, ¿cómo es posible que estos escritores de la Biblia no pudieron decir que habían escuchado, que habían visto? No puedes asegurar algo como verdad si solamente lo oíste. Tienes que comprobarlo. Por eso es que usan esta frase que es muy común, porque, ¿qué cosa? Porque la fe viene por el oír. El oír, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? ¿Qué es lo que estás escuchando? Cuando usted empieza a comprender entonces que todo esto es manipulación y engaño, usted dice, pero yo no creo que sea manipulación, es que hay un hombre que nos trajo la verdad y nada más que la verdad. Pero señores, no es cierto, porque ustedes dicen como despiertos, y es comprendible, porque ustedes son despiertos, y me dicen lo siguiente, no es que a Jesús lo asesinaron, lo mataron por nuestra culpa. Usted ya no dice eso porque usted dejó de ser religioso. Ahora usted ya habla como un antirreligioso. Entonces, ¿usted qué dice? Así que la fe, es decir, la fe, que lo pongo por acá, ignorancia, porque eso así es. La ignorancia, ¿qué es la fe? Es la glorificación de la ignorancia. ¿Es la glorificación de la ignorancia? Sí, esta palabra se está refiriendo a personas que son completamente ignorantes. Así que la fe, así que la ignorancia viene por el oír. ¿Pero por qué por el oír? ¿Por qué no dicen? Porque la inteligencia viene por escuchar. ¿No es un acto de ignorancia creer? Claro, te lo están diciendo justo aquí. Todos aquellos que se sienten ignorantes son aquellos que presumen tener una fe. Tener una fe, sí, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Presumen conocer lo que desconocen. Como siempre les he estado diciendo, porque desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. ¿Te esclavizas por una mentira porque presumes que estás diciendo la verdad? Y justo lo que dice tu Biblia no lo digo yo. Así que la fe, ¿cómo es la fe? Es por el oír. Entonces no le estás prestando atención lo que estás escuchando. Porque no estás escuchando, estás oyendo.
¿Y cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Escuchar es prestarle la suma atención, si es que puedo utilizar esa palabra atención. Es decir, escuchar lo modifico por esta otra palabra. Cuando usted empieza entonces a prestar, a poner su intención, entonces usted empieza a comprender de lo que le están diciendo. ¿Dónde es que sale la información? La información sale de un libro como este. Entonces usted dice, pero es que yo debo de creer en este libro. Pero entonces usted debe de preguntarse, poner su intención, no su atención, su intención. Entonces usted pone su intención y usted dice, pero ¿por qué yo debo de creer en este libro? Porque hay un pasaje bíblico que dice, más bienaventurados los que creen. Bienaventurados, bienaventurados, más los que creen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bienaventurados, ¿qué cosa? Los que no vieron y creyeron. ¿No se está dando cuenta la trampa? ¿Cómo usted da por sentado o da por aceptado algo que usted no ha podido escuchar? ¿Capicho o no capicho? La gente no entiende esto, claro que no entiende. La gente dice, habla claro. Estoy hablando claro, estoy hablando en español. ¿Se da cuenta que usted es el que no entiende? Porque simplemente no escucha, sino simplemente qué es lo que hace la gente. Presta, ¿qué cosa? Atención y no pone su intención para poder escuchar. Cuando usted dice, wow, bienaventurados aquellos quienes. Bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados los que, ¿qué cosa? Los que creyeron. Ah, los que creyeron. ¿Y creer qué es? Creer es sinónimo de ignorancia. Creer es fe. Ah, si la fe es ignorancia, entonces ¿qué es? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que la fe no es necesario verlo porque es ignorancia. Entonces hay un grupo de personas que simplemente se han convertido en ignorantes porque creen ellos que dentro de este libro existe la verdad y nada más que la verdad. Pero el superhéroe, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió el gran hombre? El que trajo la verdad al mundo. En donde el despierto dice lo siguiente. No, lo que pasa que Jesús lo asesinaron por culpa nuestra. ¿Por culpa nuestra? Será su culpa, no la mía. Porque soy alguien que no cree. Porque creer es sinónimo de ignorante. Cuando usted cree, usted se está convirtiendo en ignorante. ¿Cómo me está diciendo? Sí, usted se convierte en un gran ignorante. Por eso escuche, lea lo que está ahí en su pantalla. ¿Cómo dice en su pantalla? ¿Ya lo está leyendo? Así que la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es decir, usted está seguro de lo que está creyendo, pero tiene que estar con mucha seguridad que de lo que está creyendo es lo que no está viendo. Entonces no se da cuenta que le están diciendo ciego, ignorante, tonto en su cara. Así que la fe, es decir, así que la ignorancia es por el oír y por el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Ah, vaya, la palabra de Dios, sí. Pero ya le demostré entonces que el documento dice que Jesús fue un invento. Usted dice, uy, pero ¿cómo dice que es un invento? Ahora bien, las propias palabras de Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo, o sea, Chusito hablando y él dice lo siguiente.
Ya se lo pongo. Juan 20:29 y dice lo siguiente. Lea entonces, porque parece que hay gente demasiado sabios acá que ni siquiera escucha lo que estoy diciendo, porque simplemente está adoctrinado, está programado a oír y no a escuchar. ¿Sabe usted entonces la definición de la palabra escuchar? Escuchar es prestarle su intención. ¡Wow! En donde usted pone su atención, pone su energía. Ahora ponga su intención y entonces usted va a comprender de lo que antes no comprendía. Escucha entonces lo que está escrito dentro de su libro, que yo no me invento nada, ahí está dentro del libro. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? ¿Cómo está la cosa? Jesús le estaba diciendo, porque me has visto, Tomás, creíste. Busquemos la definición entonces de la palabra creer. Entonces se da cuenta de la manipulación que hay. Creer, sí. ¿Qué significa creer? Tener algo por cierto sin conocerlo. Vaya, parece que la mayoría de personas no han sido como Tomás. La gente ha creído como realmente es el concepto de la palabra creer. Tener algo por cierto sin conocerlo. Caramba, señores, ¿cómo es posible que usted cree en Dios cuando usted no ha demostrado que éste existe? ¿Cómo es que usted cree en Dios? Porque alguien dijo que creer en Dios es dar por cierto lo que este libro dice. ¿Cómo es que usted cree en Jesús, el absurdo sacrificio de Jesús, si usted nunca conoció al tipo? Usted no sabe que existió, pero usted cree que lo que dice este libro es verdad sin conocerlo. Entonces Jesús le dice a un Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Porque Tomás quería estar seguro que de lo que estaba viendo era verdad. Sin embargo, cuando usa la palabra creer, es que Tomás también fue engañado, fue manipulado, lo que nunca ocurrió. Entonces, señoras y señores, ¿se da cuenta de cómo es que manipulan al ser humano? A través de los sentidos. Los 5 sentidos que te han dicho realmente no tienes 5 sentidos. Te han limitado a 5 para que no comprendas que tienes más sentidos. En total, de la investigación de mi querida Ana, que también ya se los compartí por acá, se resume en 36 sentidos. Pero escucha lo que sigue. Bienaventurados, o sea, doblemente dichosos, los que no vieron y creyeron. O sea que a Tomás lo vio mal porque él sí quería ver si es real lo que le están diciendo. Sin embargo, también fue mentido. Porque creer es dar por cierto algo sin conocerlo. Y la fe es tener seguridad que algo está allá sin verlo. Vaya, señores, ¿se dan cuenta de la manipulación que hay? Creer es tener a alguien por veracidad o por verdad, sin conocerlo. Y Jesús mismo le dice, bienaventurados. ¿Cómo es? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados en teología? ¿Algún teólogo por ahí? ¿Qué significa bienaventurados en teología? Doblemente dichoso. O sea que el Tomás que come más y pide más y pregunta más, se le consideró un hombre que no es dichoso. Eso le está diciendo, no me lo invento, y ahí está viendo su pantalla, porque últimamente se me han puesto muy
muy, que no les gusta ya leer la Biblia. Lea, cristiano, lea. ¿Cómo le dice? Doblemente dichoso. Doblemente dichoso les dijo a aquellos que creyeron a ciegas, que están caminando como tontos, como ignorantes, y no saben ni dónde están, pero los llama doblemente dichosos porque sin ver creyeron. ¿Cómo va a creer usted sin ver? Es imposible. Pero vaya, en la religión todo es posible porque así es la manipulación y el engaño que se le vende a la gente. El absurdo sacrificio de Jesús, entonces usted dice, uy, pero es que Él murió por mí, murió por ti, murió por todo el mundo. Eso es creencia. Y tener una creencia es sinónimo de ausencia de conocerse a sí mismo. Usted está ignorando quién es usted realmente. Usted no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni por qué está aquí. Se da cuenta entonces que la manipulación a base de la Biblia simplemente ha causado estragos en la humanidad. ¿Usted se imagina un ser que fue torturado en esta Semana Santa y usted dice, uy, es por mi culpa que Él murió por mí en la cruz? El absurdo sacrificio de un héroe que simplemente murió, pero te dicen que usted o tú lo mataste. Te dicen los despiertos, no, es que nosotros ya entendimos que Jesús fue muerto, no por nuestros pecados, sino por decir la verdad. ¿Hay alguna verdad que dijo Jesús que no entendiste? Si acaba de decirle a Tomás que es un tonto. ¿Por qué es un tonto? Porque Tomás pide más y pregunta más y sin embargo Jesús se molesta y le llama bienaventurados a aquellos tontos ignorantes que creen que todo lo que les dicen es verdad. Y justo, así le ha pasado a la humanidad. Es por ello que Saulo de Tarso dice, así pues, la ignorancia es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero usted se pregunta, ¿esto es palabra de Dios? ¿Cómo es posible entonces que la gente no ha comprendido para qué se hizo el libro? ¿Se ha preguntado usted para qué se hizo esto? ¿Se ha preguntado usted por qué usted tiene una Biblia de hace 532 años? ¿Se ha preguntado usted por qué si existe un superhéroe llamado Jesús no pudo salvarse ni a sí mismo? Si creciste en el ámbito cultural religioso, seguramente, señor y señora, usted fue chantajeado desde muy niño con la idea de que alguien murió por usted en la cruz. Murió por mí en la cruz, ¿sí? ¿Y quién? ¿Quién? Simplemente es una forma de manipularte, de hacerte sentir culpable de algo que nunca hiciste. Pero vaya, señoras y señores, las personas que usan esos 5 sentidos, que es más, se preguntan entonces, ¿pero quién es ese? ¿Quién es Jesús? Ay, viene de Israel, allá viene. Entonces se pregunta, ¿y qué onda con este? ¿Por qué viene de allá? Si yo nací en Guatemala. Es que murió por todo el mundo. Su Biblia dice que no murió por todo el mundo. Él no murió por todo el mundo. Murió justamente por su pueblo de Israel. Y es por eso que justamente Saulo de Tarso empieza a decirle a todos aquellos que afirman tener y conocer a Jesús, y cuando yo les pregunto, ¿dónde está Él? No lo saben. El cristianismo, señoras y señores, el tal Jesús de la Biblia es considerado como el Cordero de Dios. ¿Y dónde lo dice? ¿Quiere que lo lea? Vaya conmigo en Juan 1:29. Búsquelo rapidito. Juan 1:29. ¿Qué dice?
¿Qué dice Juan 1:29? Y vea la manera en que Juan el Bautista ve al Salvador, al supuesto Salvador del mundo. Juan 1:29. Y aquí está. Aparece en su pantalla, señoras y señores. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cómo es posible, señoras y señores? ¿Juan es superior a Jesús? ¿Verdad que no? ¿Y cómo es que Juan le faltó el respeto al Salvador del mundo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, no le dijo a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vaya, ¿cómo llamó Juan a Jesús? Animal. ¿Qué es un cordero? Es que es una simbología. Esa es la creencia que te han metido. Cuando hay una creencia, hay una ignorancia. Cuando usted es creyente, es usted un gran ignorante. Cuando usted lleva 50 años de ser cristiano, lleva 50 años de ser ignorante. ¿Por qué? Porque la fe, señoras y señores, es para cegar al ser humano. La fe, sí, claro, la fe. Es que todo lo que yo tengo he conseguido por fe. Como dice alguien, hágame el favor y hable claro. Porque todo lo que usted tiene en su casa no es producto de la fe, es producto de su sacrificio. ¡Yujú! Sí, no es producto de la fe, es producto de su sacrificio, de su trabajo, de su esfuerzo, de su desvelo, de su estudio. Hay médicos que les costó cerrar su carrera de medicina y tienen lo que ahora tienen, no es por fe. Usted no va a ganar la universidad por fe, o usted ha ganado la universidad por fe. Usted no va a ganar la clase de doctrina por fe. Usted no va a aprenderse la Biblia por fe. Usted tiene que leerla y memorizarla. Significa que lo han estafado totalmente cuando le dicen que usted por fe ha podido aprenderse la Biblia de memoria. Señoras y señores, ¿se dan cuenta cómo manipulan a la gente? ¿Se dan cuenta ustedes cómo la gente es manipulado con la ignorancia? Pero vaya, usted es sabio y lo felicito. Sí, lo felicito en serio. ¿Por qué lo felicito? Porque usted es un gran sabio. Pero vea la manera en que le dice en la cara de quién es Jesús realmente. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, que es inferior a Jesús, lo trate a Jesús como el Cordero de Dios, el animal de Dios? Se lo digo así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, ¿a quién? A los que lo rodeaban. He aquí el animal de Dios. Pero no Juan el Bautista, que era el profeta que venía a abrir el camino a Jesús, ¿no? ¿Acaso no sabía? ¿No sabía Juan el Bautista que Jesús es superior a él? ¿Acaso Juan el Bautista es tan ignorante como usted? ¿Que no sabe que Jesús también es Dios? ¿Cómo lo trató? Lo trató como animal. Imagínese usted, que yo le diga, usted es un animal, usted se ofende. Jesús dijo, oh, yo soy un cordero, sí. ¿Y para qué sirve Jesús para Juan? El que quita el pecado del mundo. Señoras y señores, ¿eso es verdad? ¿Ha quitado los pecados del mundo? ¿Cómo eso fue posible? Si el héroe simplemente patateó, murió y no resucitó, y ya pasó 21 siglos y no vuelve. Y el ignorante llamado fe y cristiano a la vez, no se ha podido dar cuenta
de que lo que cree simplemente es ausencia de conocerse a sí mismo. Y todavía los sabios terminan diciendo, los que son de la verdad, es más seguro que están en contra de nosotros. Señoras y señores, ¿no se ha dado cuenta usted de la manipulación que hay? Que todo es a base de oír y no escuchar. No prestar tu intención, sino estás poniendo tu atención en donde hay un gasto de energía. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Tomás, me estás viendo y todavía tienes dudas, sí, para ver si te duele, hermano. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Eres un tonto o insensato? ¿A quién los llamó dichoso? A los ignorantes. ¿Y quiénes son los ignorantes ahora? Aquellos que creen que existe una fe. Señoras y señores, usa la fe. Quiero verlo. Vaya al supermercado. Agarra todo lo que necesitas. Y cuando pasa a la caja para pagar, lo pago por fe. Ahí no le funciona la fe. Todos aquellos que dicen que viven por fe, señoras y señores, no viven por fe. Lucran la fe, que es totalmente distinto. Ustedes no viven por fe. Vaya al súper. Usted tiene hambre, vaya a un comercial, vaya a un lugar donde venden comida. Y siéntese y pida su comida y cuando a usted le toca ir, voy a pagar con mi fe. Estoy seguro que aquí mismo, aquí en Guatemala, alguien dice eso, le prenden fuego. ¿Se da cuenta que la fe es la ignorancia? ¿Se da cuenta que la fe no te ayuda en nada? Todo lo que tienes has conseguido con tu esfuerzo, con tu desvelo y no con la fe. La fe es la herramienta de robarte. Va, pues te lo digo así. La fe es el producto invisible que si sale defectuoso, usted tiene la culpa. Toda religión vende un producto invisible. Es más, no solamente uno, sino varios. Te vende el producto de la ignorancia llamada fe. Si no aceptas la ignorancia llamada fe, te condena a un infierno. Entonces, me condenó al infierno. Claro, te amenaza con meterte juego, que vas a pudrir, ¿dónde? En el juego del infierno. Pero tienes un Dios amoroso, cierto. Pero vea lo que dice el librito. El mismo Juan que escribió justamente el Evangelio de Juan, parece que ahora escribe otra cosa que él mismo no entiende. Y no me invento yo, lo dice su librito. Ya se lo pongo en pantalla. Vea lo que dice. La necesidad de Dios es tener el grupo de personas ignorantes para poder torturarlos y amenazarlos con fuego eterno. Si te portas bien, te vas al cielo. Si te portas mal, te vas al infierno. Pero vaya, usted es cristiano, ¿cierto? Pero Él vino a quitar el pecado del mundo. ¿Entonces quitó algo? No, señores. Los ignorantes creen que vino a quitar algo. No quitó nada. Torturaron a un hombre, entre comillas, que no hizo absolutamente nada. En esto consiste el amor. ¿Sabe usted qué significa el amor a base del diccionario? El amor es un sentimiento intenso y la necesidad de buscar a alguien. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad. Es que ese no es el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Pero vean ustedes el amor de Dios que se manifiesta dentro de este librito. El amor de Dios a su superhéroe, a su Superman. ¿Qué pasó con su Superman? Vean ustedes el superhombre. En esto consiste el amor. ¡Wow! No que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros nunca
amamos a ese tipo. Nunca. Nosotros no venimos para amar y creer a alguien inexistente, a alguien que no aparece por ningún sitio. No es que existe un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, va usted, por ahí ha de estar, y los libros de los Waymaker revela entonces que está teniendo una experiencia con nosotros. ¿Qué experiencia? ¿De qué 8 cuartos? ¿Acaso no está claro? Que el amor es la autoinsuficiencia. Significa que es la necesidad de. Por eso es que el amor es la trampa. ¿El amor es una trampa? Claro, el amor es una trampa. El amor es una trampa. Claro. Hasta imprimados negativos te lo dicen. Pero como usted es muy religioso, es muy creyente, usted prefiere caminar sin ver para ver si no se tropieza y se rompe la cara. Señoras y señores, ¿las promesas del libro se han cumplido entonces? Escuche esto, léalo. No me lo invento, está metido dentro del libro. En este consiste el amor. Entonces usted pregunta, ¿qué es el amor? ¿El amor qué es? ¿Qué significa la palabra amor en el diccionario? Se lo pongo. No es que hay 4 clases de amor: el amor ágape, el amor eros, el amor, hasta se me olvidó. Escuche usted, le pongo ahí en pantalla. Y no me lo invento, está dentro del libro. Que la autosuficiencia de Dios hace que usted se siente culpable y busca a Dios. La necesidad de Dios. ¿Dios tiene necesidad? Claro, eso dice. ¿Cuál es el concepto del amor entonces, de acuerdo al diccionario? Real Academia Española. Ya le voy a dar la versión bíblica. Sentimiento intenso del ser humano. Haga esto. Límpiese la frente. ¿El amor es un sentimiento? ¿Significa entonces que Dios tuvo un sentimiento? Si Dios tuvo un sentimiento, significa, señoras y señores, que este no es Dios. De hecho, los dioses que se mencionan en su Biblia son Elohim. Tienen también cuerpo físico. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Gracias, Lupita. ¿Cómo dice? De su propia insuficiencia. Y usted dice, ¿y qué es insuficiencia? Necesidad. No está completo. No es suficiente. Es insuficiente. Y por eso es que necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea que Dios tenía la necesidad de unirse con otro ser como Él. Pero vaya, Dios tiene sentimientos. Y escuche lo que dice. En este consiste el amor. No que nosotros hayamos necesitado. Usted puede decir, acá el amor significa necesidad. Necesidad, ¿sí? El amor es ¿qué? Necesidad. Entonces dice, no en que nosotros hayamos necesitado a Dios. Usted no necesitó a Dios. Es Dios quien lo necesitó a usted. Ese concepto parece que no está bien empleado. Claro que está bien empleado. El problema es que usted está muy adoctrinado, muy sumido a la religión.
No en que nosotros hayamos necesitado a Dios, sino Él nos necesitó a nosotros. Por eso es que, ¿qué? Torturó a su propio hijo. Y ahí dice que Él no fue muerto. No fue muerto por decir la verdad. Él murió porque era la necesidad de Dios. Pero usted dice, uy, pero ¿esa es la necesidad de Dios? Como dice, no en que nosotros hayamos necesitado a Dios. Es decir, usted nunca, de los nunca, ha necesitado a Dios. Es el Dios que lo ha necesitado de nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros, sino que Él nos necesitó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, señoras y señores, cómo es que ocurre la manipulación mental? Ahí usted puede ver en su pantalla, ahora no hay nada que usted diga, uy, se lo está inventando, estoy leyendo su Biblia. No es que lo estás cambiando, no lo estoy cambiando. El problema es que a usted se le enseñó, se le adoctrinó. Y entonces usted dice, no, lo que pasa es que ese no funciona así, eso no es así. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Señoras y señores, ¿se dan cuenta entonces la manipulación que hay? ¿Se dan cuenta ustedes entonces que el sacrificio absurdo de Jesús, el gran héroe que simplemente murió y no ha vuelto en ningún lado, en ningún sitio? Usted dice, no, es que Él murió por nosotros. ¿Es en serio que Él murió por usted? Ah, Jesucito, de hecho el domingo falleció, no, el domingo resucitó. Le pongo otro pasaje bíblico para que usted le dé un poquito más de diarrea de lo que ya tiene. Primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. ¿De dónde, mi querido despierto, ha venido este Diosito a decirle a usted que Él lo mataron por decir la verdad? ¿Cuál verdad dijo Jesús? ¿Alguien se atreve a decirme cuál es la verdad que vino a decir Él y por eso lo mataron? Me encantaría escuchar a alguien decir eso. ¿De cuál es la verdad? Y escuche lo que dice. Ahí aparece en su pantalla, justo ahí, perfecto, ahí está. Y escucha lo que dice, no lo digo yo, lo dicen los cristianos y los despiertos. Claro, los cristianos dicen, no, lo que pasa es que Él vino a morir por nuestros pecados, brother. Lo que pasa es que Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Es en serio? Y escucha lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Subraye usted esta palabra. Póngalo de color rojo. Y sus pecados en color amarillo. Que conste que este Diosito de la Biblia, del Nuevo Testamento, vino como propiciación por sus pecados. Mi querido despierto, usted que ha dicho que Jesús vino, ¿a qué vino? Vino a decir la verdad. Entonces le pido que usted me diga, ¿qué verdad vino a decir Jesús? Si usted es despierto, me encantaría escucharlo. ¿Qué significa entonces propiciación? ¿Qué significa de acuerdo al diccionario teológico? Ahorita se lo pongo, lo voy a bajar y usted se va a ver chilero esto. ¿Qué es propiciación? ¿Qué significa esa palabra? No, lo que pasa es que el Señor va a usted, Él conoce, va, entonces Él va, no inventes excusas. Y escuche lo que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y propiciación significa sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Usted dice, uy, o sea que Dios se enoja. Parece que Dios se ataranta mucho y se enoja. Con tantos millones de hijos que tiene, que se vuelve atarantado y cada vez hace lo que quiere, ¿no? Es un Dios lleno de ira, lleno de indignación, y justamente se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Ay, entonces el papá de Chusito estaba como la gran chucha, como digo yo, y necesitaba un sacrificio. Y aguante usted, el librito dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno solo. Ay, Chusito dice lo siguiente: tanto tiempo que he estado con vos, Felipe. Era argentino este cuate. Y le dice, tanto tiempo que he estado con vos, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Tata, mano. Ah, vos sos el Tata, sí. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. Y entonces, carambas, si Jesús es el sacrificio para aplacar la ira divina de un ser que le llama Padre, entonces, carambas, se inventaron el guión torcido. Y justo, Jesucito terminó haciendo lo que no pudo hacer. Siguen los caos, sigue la hambruna, sigue cualquier cosa. La gente tiene la esperanza es ignorancia. La esperanza es hermana menor de la fe. La fe es la glorificación de la ignorancia y la esperanza es de los tontos que todavía no entienden de qué se trata esto. Muy agradecido. ¿Sí? ¿Cómo dice entonces? ¿Qué es propiciación? O sea que Jesús se ofreció matándose a sí mismo. No es que el que los mataron fueron los romanos, mentiras. Se lo puedo demostrar con Biblia. Quienes mataron a Jesús fue el mismo pueblo. Entonces es ahí donde se engancha el despierto y dice, no, lo que pasa es que Jesús trajo una verdad y esa verdad le dolió a cientos y miles de personas. Le dolió a cientos y miles. Si la religión viene gobernando hace mucho. Y en el principio de esta desprogramación les dije, ¿quién inventó a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Y muy pronto se lo voy a ir diciendo. Le voy a presentar un documento que el supuesto San Pablo nunca conoció a Jesús, porque también fue un invento. Eso es diarrea por otro día. Sí, señores. Entiendo y comprendo que a usted le duele tanto porque es su religión. Pero aquí no estoy cambiando su filosofía. No trato de cambiar su creencia. Trato de que usted sea un poquito más inteligente, como usted dice. Pregunte y cuestione todo. Entonces, si Jesús se ofreció en sacrificio por sus pecados, ¿cómo es que los pecados siguen? Entonces le hago la pregunta que les hago a todos. Si la gente dice que Dios ilumina, ¿cómo es que usted no es un iluminado? Si Dios existe, ¿cómo es que nunca supo que la humanidad iba a fallar? ¿Cuál es el pecado que cometió la humanidad? Ninguna. Él mismo hizo un animal a propósito y lo puso en el jardín del Edén, que este es un cuento inventado, copiado de Gilgamesh. Y aguante usted que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado. Vaya, lo hizo a propósito, ¿cierto? Y luego él creó la serpiente engañó a Eva, engañó a Adán y ahí se introdujo el pecado.
Haga esto. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque en primera de carta de Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él vino en sacrificio por tus pecados. Y entonces, ¿por qué todavía eres un pecador? ¿Por qué? Y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Por los del todo el mundo. Por los de todo el mundo. Y hace 532 años que llegó este librito en América. ¿No le parece raro que es un gran invento? ¿Un gran invento? Claro que es un gran invento. Señoras y señores, ¿se dan cuenta de la manipulación que hay? Y Saulito de Tarso se inventa unas cosas. No, hombre. No, es que todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Pero si Juanchito dice que él vino como sacrificio, se mató a sí mismo, porque también era Dios, se embarazó a sí mismo. Tanta cosa metió en la Biblia, señoras y señores. Aguanta usted, Diosito quería corregir el mundo y entonces necesitó a una virgencita. Y que embarazó a María fue él mismo. Se metió él mismo ahí. O sea que Diosito se dividió en tres. Pobre Diosito, ¿no? Hasta usted hubiera hecho mejor la escena de este cuento. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que fijar la mirada en él, ¿va usted? Dice Juanchito que vino a rescatar a todo el mundo, que el sacrificio de este era para rescatar y redimir a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Pero dentro del mismo libro dice, no, eso no es cierto lo que Pablo dijo. Termina diciendo otro. No, lo que pasa es que él, ¿verdad? Él vino a ser un mediador de un nuevo pacto. ¿Mediador siendo Dios? ¿Dios puede ser mediador entre él y Dios mismo? No puede ser, señoras y señores, que Dios siendo el mismo mediador, él mismo. Es como tener un aire en el estómago, usted le truena a las tripas, ¿es hambre o es pedo? Diosito estaba así, señoras y señores. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Pero ¿acaso no es el mismo? Pues? Vaya, señoras y señores, qué terrible es este librito que habla tantas cosas que Jesucito simplemente murió y no resucitó. ¿Resucitó? Sí, la Biblia lo dice, así lo dice, sí, así lo dice. ¿Pero dónde está? Sobre la misma nube que un día se marchó. ¿Vendrá sobre la misma nube que un día se marchó? ¿Sobre la misma nube? Han pasado 21 siglos. Sobre esa nube que se fue Jesús, posiblemente ya no es la misma nube y nunca lo será. Pero viene sobre la misma nube. Hebreos 9:15, búsquelo. Con esto voy terminando. La historia de la Biblia, la historia plagiada de la Biblia. ¡Wow! Es impresionante. Es maravilloso cuando usted escudriña las santas escrituras. El fracaso de Dios fue en una viacrucis, dijo Francisco, ¿no? ¿Saben ustedes por qué hay personas que todavía le sigue vendiendo la idea de un Salvador? Porque lo hacen por plata. Al principio de año recuerdo que recibí una llamada de una persona y me dice, Diego, quiero proponerte algo. Y, ¿qué onda? ¿Qué me quieres proponer?
Me dice, si cambias tu discurso, te aseguro que yo te ofrendo $2,000 mensuales. ¿Y qué quieres que les cambie a los temas que hablo? Que empieces a decir que todo lo que habías compartido antes simplemente es falacia y que Jesús es el Redentor y el Salvador del mundo. Y te pago $2,000 mensuales. Y le dije, vaya, ¿y por qué te interesa tanto Jesús? Ah, no, porque Jesús es el Salvador del mundo. ¿Me lo puede demostrar? Si me puede demostrar que ya no hay pecado en el mundo, que ya no hay hambruna en el mundo, que ya no hay asesinatos, que ya no hay pleitos entre cristianos, con mucho gusto cambio mis discursos y acepto esos $2,000. Pero si no me puedes probar, entonces yo no vine para ser sobornado. Así, señores. Haga esto. Lo hubiera recibido, hombre. Si mis informaciones fueran falsas, las mismas plataformas no me bloquearían. No me eliminarían mis cuentas. Sin embargo, es tan verdad que a ellos no les conviene que yo diga nada en contra de ellos. Sin embargo, he aprendido a decirlo de la forma camufleada. Cuando hablo del bichito, ahí está la gente. Hola, diablo, ¿cómo estás? Está saludando a su papá. No existe el diablo, es un invento también. Y vea lo que dice Chusito. Es impresionante cuando usted empieza a entender todo esto. Impresionante. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pregunta para cristianos: ¿cuál es esa herencia eterna? ¿Cuál es esa herencia eterna? ¿Cuál es? ¿Usted lo sabe? ¿Me lo puede decir? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Era necesario que Dios se matara a sí mismo para que se cumpliera lo que estaba escrito dentro de ese librito. Vaya, es interesante, señoras y señores, que el autor de la salvación y la vida eterna no hizo nada para redimirlos de sus pecados. Y usted, como gran sabio, conocedor de la misma palabra del Señor, usted por fe lo aprendió sin haber leído nada. Señoras y señores, esto fue una desprogramación más de Conociendo la Verdad. ¿Cuál verdad? Conocer que el librito este simplemente es pura basura. La basura que se le ha vendido al ser humano durante mucho tiempo. De hecho, más de medio siglo. Como dije, medio milenio pues. Siglo no, medio milenio. Hace 532 años vino este librito justamente en América. Y usted, como no es de América, entonces usted lo tenía hace mucho. Sin embargo, si usted es de América, lo lamento mucho, su fe no le funciona. Y como cristiano, amador de sí mismo, amador de las Sagradas Escrituras, entonces, ¿cómo es posible que usted no ha podido cambiar ni su lenguaje, ni su escritura? Usted sigue siendo el mismo perro de siempre.
ladrando por querer ladrar. ¿Por qué entonces usted no hay un cambio radical en su vida? ¿Por qué usted solamente se esconde en el traje llamado cristiano, pero nunca lo ha aprendido a vivir? ¿Será que el cristianismo simplemente es donde se ocultan los pedófilos, los asesinos, los mentirosos, los ladrones? Justamente eso. ¿Se esconden dónde? En el cristianismo. Ahí justo. El pastor es violador, pero luego se convierte al cristianismo y Cristo ya lo cambió su vida y dejó de ser violador. Señoras y señores, el cristianismo es el peor fraude que ha habido en la humanidad. El cristianismo simplemente es el oprobio de la humanidad. El cristianismo es el engaño y manipulación y control mental que han estado haciendo. Señoras y señores, la religión no mantiene a nadie. Tiene que ser mantenida. No produce trigo, ni maíz, ni frijol, ni comida. No trabaja en la tierra. No derriba bosques. Es una mendiga perpetua. Vive del esfuerzo de los creyentes, de los penquitos, de los ignorantes, de los tontos. Vive justamente de su esfuerzo. Dígame, ¿usted ha visto un judío trabajando? ¿Quién inventó la religión? Justamente los mismos judíos. ¿Quién inventó la torpeza? Los judíos. Es por ello que ninguna medicina que venden por ahí lo cura, porque no pretenden curar a ningún enfermo. Si no, pregúntele a Jesús. Jesús es la medicina de muchas enfermedades, pero hasta hoy en día los hospitales están llenos de gente enferma. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde están los cristianos que dicen que tienen mega archipoder para hacer eso? Señoras y señores, la religión no mantiene absolutamente a nadie. Tiene que ser mantenida. No produce trigo ni maíz, pero sí vende algo que se llama ignorancia. Se llama fe. Y esa fe es lo que la gente compra y sin darse cuenta es el resultado de su trabajo, de su esfuerzo. Y luego tiene la arrogancia de pretender que ayuda al que da. Señoras y señores, usted dice, uy, es que es un libro sagrado. ¿Cuál? Este es un libro sagrado. Uy, impresionante. Pero usted que es creyente, es religioso, usted dice que son sagradas. Generalmente se piensa que el libro este es sagrado. ¿Cuál? La Biblia. Es que la original, es que la mala traducción, es que esto, que es que lo otro, es que las escrituras es inspirado por Dios. Hablemos de moral, a ver si hay algo bueno en esto. ¿Cómo es posible entonces que el ser humano todavía no ha comprendido cómo es que el Dios de la Biblia lo manda a comer popó a usted? ¿Cómo es que el Dios de la Biblia, que está lleno de amor, lo manda a que usted beba su propio orín? ¿Eso dice? Sí, eso dice. El problema es que usted no lo ha leído. Claro, usted no sabe de Biblia. Usted vive por fe en la Biblia. ¿Cierto? ¿Ah? De hecho, hubo una época en la que se quemaron legendarias bibliotecas. Y es ahí donde se excusan los cristianos. Es que ahí modificaron todo. Y los que se quemaron son los que hablan la verdad y nada más que la verdad, pero se quemaron. Lo cierto es que las supuestas sagradas escrituras que usted tiene en la mano, que dice una frase en Éxodo 20, dice, no robarás, pero vaya.
Vaya, que el contenido de este librito es un robo total. Es un robo total. Primero te dice, no robarás, pero todo lo que está escrito aquí es un robo. Es un robo, claro. Son textos copiados, más antiguos que los mismos cristianos. Y ya se lo dije, ¿quién inventó a Jesús de Nazaret y por qué está metido dentro del libro? La Biblia es el mejor libro de ficción, incluso mejor que El Señor de los Anillos. Tienen hombres creados de barro, serpientes que hablan, gigantes, vírgenes embarazadas, milagreros que caminan sobre las aguas, dragones de 7 cabezas, zombies que resucitan. Solo faltó naves extraterrestres, dicen algunos. Claro que está metido también dentro de la Biblia. ¡Uy! Solo faltan sirenas. También menciona sirenas. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, habla de seres extraterrestres, claro. De naves espaciales, de sirenas, claro que sí. Habla de todo eso. Cuando usted empieza a entender todo eso, usted habrá alucinado con un libro de fantasía y ficción llamado Biblia. El problema es que cuando los fanáticos religiosos que tienen fe y presumen su creencia, creen que todo lo que está escrito dentro de este libro es una realidad. Señoras y señores, religiosos, usen un poquito su cerebro. Si Dios tendría que escribir algo, ¿lo haría? Si Dios existiera por ahí, ¿necesitaría de un tonto? ¿De un penco? ¿De un cristiano? No lo creo. En realidad la Biblia no es más que un híbrido literario, copia de leyendas mesopotámicas anteriores a ellas, fábulas de ovejero que se hizo hace más de 5,000 años atrás. Nada en la Biblia es original, todo es copiado. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron copiados del libro de los muertos de Egipcio. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Los evangelios fueron escritos mucho más los evangelios fueron escritos. Nunca fueron escritos por los supuestos discípulos. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Por Eusebio y Cesarea y Lactancio. Ordenada y revisada y modificada y legitimizada por legal por Constantino en el concilio de Nicea. Así fue como se inventó el libro. ¿Se lo doy la fecha si quiere? Perfecto, le doy la fecha. La fecha en que se inventó la Biblia fue justamente el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, actual Iznik, Turquía, en el Imperio Romano, tras el genocidio de 45,000 personas, donde los torturaron porque renunciaron a la creencia de la reencarnación y se recopilaron los libros religiosos de todas las aldeas del imperio. Así fue creado la supuesta Biblia que usted tiene en la mano. Señoras y señores, no hay ninguna evidencia histórica de la existencia de Jesús y usted está adorando a un egregor que Lactancio se inventó. No hay existencia histórica de Jesús. No lo hay. Que está documentado. ¿Dónde? Flavio Josefo nunca escribió nada sobre él. Nunca. Lo que sí está demostrado hace años
que es el texto de los escritos de Josefo, donde se menciona a Jesús, es una falsificación, y donde habla de Jesús, no dice su nombre, sino el Cristo. Y Cristo solo es un título que se le dio a un rito también inventado por la Iglesia Católica Romana, un texto inesperado entre dos párrafos donde se inventa la palabra o el nombre Jesús, que nada tiene que ver con el sentido del texto original. ¿Quiere leerlo? Aquí mismo, en Conociendo la Verdad, está el link. Puede descargar los links que estoy leyendo justo ahora. Así que, señoras y señores, simple y sencillamente es manipulación y control mental.